Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sesión de hoy. Mi nombre es Adriana Hildenbrand, psicóloga clínica y magíster en estudios latinoamericanos. El día de hoy vamos a trabajar la sesión sobre pautas para la consejería y derivación en casos de ansiedad. El contenido de esta sesión se va a organizar en 4 áreas. Primero vamos a trabajar la ansiedad en general, aspectos básicos a considerar en general sobre la ansiedad. Luego nos detendremos específicamente en ansiedad en niños, niñas y adolescentes en general y en el marco actual de la pandemia. A partir de esta información como más teórica pasaremos a ver algunos datos, algunas ideas que pueden guiar su acción de consejería en cuadros de ansiedad y terminaremos abordando por qué es importante en algunos casos derivar y cómo identificar los casos que sería conveniente enviar o recomendar para continuar con servicios especializados. Al terminar la sesión de hoy, la idea es que sean capaces de comprender los aspectos clave sobre la ansiedad y reconocer que es un proceso de activación integral, donde se mueve el nivel cognitivo, emocional, fisiológico y comportamental. Se espera que sean capaces de diferenciar la ansiedad de los trastornos de ansiedad, que sean capaces de reconocer los principales disparadores de ansiedad en niños, niñas y adolescentes, en general y en el contexto actual de pandemia, que cuenten con herramientas para planificar consejerías específicas, atentas a cada caso, y que reconozcan indicadores o banderitas rojas de cuándo se requiere derivar a servicios especializados. Quiero trabajar esta sesión a partir de 2 palabras clave. La idea es que las tengan presentes a lo largo de la sesión y que luego puedan articular ustedes mismos los conceptos de ansiedad a partir de estas 2 palabras: anticipación y control. Espero que podamos desarrollar y entender por qué estas 2 palabras, anticipación y control. En general, a la ansiedad solemos tenerle miedo. Cuando se nos acerca, cuando identificamos un caso que tiene altos índices de ansiedad, podemos ponernos también nosotros nerviosos de lo que se viene, de cómo abordarlo, cómo trabajar con esta persona. Entonces, la primera regla es no tenerle miedo a la ansiedad. La ansiedad no siempre es mala, por así decirlo. Como información, digamos, como aspectos clave de la ansiedad en general, tengamos presente que la ansiedad es una emoción como cualquier otra, y las emociones están para sentirlas por algún motivo. Entonces, la ansiedad es este proceso emocional que anticipa algo. Y eso está muy bien, porque nos puede avisar que debemos actuar. Nos puede, por ejemplo, generar energía para responder a algo que vemos como un reto, ¿no? Se suele generar la ansiedad por sensación de amenaza, pero esta amenaza puede ser algo que, como acabo de decir, representa un reto, representa un impulso para la acción. Esta emoción, la ansiedad, genera cierta tensión en las personas, una tensión entre un momento calmo, digamos, y el momento de responder. Entonces impulsa una respuesta funcional de acción, impulsa sí, en principio, la ansiedad impulsa un movimiento. ¿Por qué digo en principio? Porque cuando la ansiedad aumenta o sale, digamos, de la capacidad de la persona para controlar su respuesta, se vuelve problemática. Se puede manifestar como un síntoma, como un síndrome o como un trastorno. Y si bien la ansiedad en general es una emoción anticipatoria, es problemática cuando esta anticipación se da de forma fatalista. Cuando este reto que tenemos enfrente lo vemos enorme y tal vez en desproporción con el riesgo real que pueda significar. ¿Y esto qué hace? Genera inseguridad, genera miedo, pero un miedo que en vez de impulsarnos a una respuesta y a tomar acción, lo que hace es paralizar, ¿no? Y entonces impulsa una respuesta disfuncional,
evitar esta posible amenaza, pero evitarla no por lo que representa en sí mismo, sino por esta mirada fatalista que estamos teniendo, verla muy grande y fuera de nuestro posible control. Entonces, cuando se activa esta respuesta de evitación, una consecuencia grande, importante y frecuente es que interfiere con las dinámicas o actividades de la persona, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con ansiedad o con casos de ansiedad intensificada, problemática, ya sea como síntoma o como trastorno, tenemos que prestar atención y diferenciar si se está tratando o si lo que se está viendo que genera esta ansiedad es realista o se está viendo magnificado, se está viendo fatalista. Eh, este miedo, este estímulo que puede amenazar, ¿es una amenaza posible, algo que podría ocurrir, o probable, algo que es muy probable que ocurra? Si es algo posible, pero poco probable, entonces tendríamos que intentar volver a mirarla en las dimensiones que realmente tiene. Pero esto vamos a abordarlo más adelante. Como dije hace un momento, las áreas involucradas en la ansiedad son el nivel cognitivo, emocional, fisiológico, comportamental. La ansiedad nos va a mover o va a mover cada una de nuestras áreas, las va a activar, podríamos decir, en cadena, ¿no? ¿Y qué pasa si se activan en cadena? Que puede que la activación de uno intensifique otro. ¿A qué me refiero? Identifico un estímulo que considero amenazante. Mi pensamiento estará marcado entonces por un pensamiento negativo. En algunos casos puede ser irracional, puedo atribuirle características más grandes o más poderosas de las que realmente tiene. Puedo tener un pensamiento hipervigilante, es decir, con mucha atención, muy enfocado en este elemento que genera la ansiedad, ¿no? En constante atención. Cuando el pensamiento cumple con estas características, puede generar emociones negativas, ya sea temor, preocupación, vergüenza, según sea el caso, según sea el estímulo. Al sentir estas emociones complejas, podemos tener también una activación fisiológica, ya sea sudoración, una respiración agitada, taquicardias. Y por supuesto, si alguien sintió un poco de miedo y se le comienza a acelerar el corazón, ¿qué es lo que puede pasar? Que nuestros pensamientos se intensifiquen y tengamos más miedo, ¿no? Digamos, el pensamiento negativo se intensifica, genera más temor genera más sudoración o mayor dificultad para respirar y se vuelve una cadena que se va intensificando. Ese es el problema cuando tenemos una ansiedad intensa que sale de nuestro control. Y esto es lo que hace que se generen altos índices de malestar en los casos donde hay ansiedades problemáticas, por así decirlo. Cuando trabajamos con las áreas, perdón que retrocedo un momentito, es importante también tener en cuenta que hay una amplia diversidad, primero, en qué cosa activa nuestra ansiedad, qué interpretamos como amenaza, y también una amplia diversidad en cómo se va a manifestar. No todas las personas que sienten ansiedad van a sentir vergüenza, por ejemplo. No todas las personas que sienten ansiedad van a tener taquicardia. A algunas se les manifestará distinto y es importante por ello que prestemos atención siempre a la persona. Ante esta amplia gama de manifestaciones, si queremos apoyar para una desactivación o una disminución de la activación de la ansiedad, debemos acompañar lo particular. Debemos identificar y centrarnos en la persona. Esto es sumamente importante para transmitir calma, comprensión y apoyo. Entonces, no me voy a detener mucho en la lista de los trastornos de ansiedad, pero sí me parece clave nombrarlos como para refrescar, para tener un poco presente
la amplitud, la diversidad de trastornos de ansiedad a los que se puede llegar. Tenemos las crisis de angustia o ataques de pánico, que son un momento pico, pero sumamente intenso. Trastornos de angustia, ya sea con o sin agorafobia, fobias específicas, fobia social, que es sumamente importante, por ejemplo, tener presente en las juventudes, adolescencias. Vamos a trabajarlo ahora que veamos temas a mirar con esta vuelta a la escuela, por ejemplo. Otros trastornos de ansiedad son el trastorno obsesivo-compulsivo, de estrés postraumático, estrés agudo, ansiedad de separación y ansiedad generalizada. Solo los nombro para que vayan teniéndolos presentes. Esto estoy segura que todos ya los han trabajado en sus estudios de psicología, pero a veces se nos pasa y a veces con el tiempo metemos todo en un paquete, pero es importante tener presentes las particularidades. Y debajo tienen estas flechas: agudo, trastorno, discapacidad, porque también muchas veces olvidamos que los trastornos de ansiedad pueden formar parte del espectro de las discapacidades sociales, ¿sí? Y eso también es importante tenerlo en mente, porque no es solo un malestar, no es un malestar muy intenso, sino que es algo a lo que hay que responder y que cuando llega al grado de discapacidad hay que tener presente, porque representa también un reto para la inclusión social, representa también un reto para cómo a nivel social, digamos, estamos o no estamos preparados para la inclusión de las personas con discapacidades de este tipo. La ansiedad vamos a entenderla desde el binomio cognición-conducta. Entonces, a nivel cognición tenemos pensamientos intrusivos. Hemos hablado de una amenaza sobrevalorada y se junta con un potencial personal infravalorado. Es decir, esto es demasiado grande para que yo me haga cargo y me proteja. La conducta que genera estos pensamientos, que además son intrusivos, es la evasión. Es, si esto es demasiado peligroso para que yo me haga cargo, lo voy a evitar. Ahora, esta evasión puede generar o transmitir cierta calma en el primer momento, ¿no? Porque ya evito y no veo la amenaza. Pero a la larga se vuelve un reforzamiento negativo, porque no estoy solucionando, no estoy quitando ese contenido amenazante, y la siguiente vez que aparezca el estímulo, mis pensamientos estarán reforzados, serán más intensos. ¿Por qué? Porque todavía no he entendido cómo hacerle frente más que evadiendo. Y el día que no logre tomar distancia, sentiré mucho más ansiedad, ¿sí? Se intensificará la emoción también. Entonces, seguimos en este círculo donde una cosa enfatiza la otra. Pasemos ahora sí a enfocarnos en niñas, niños y adolescentes. Igual que la ansiedad en general, pueden ser en un inicio las ansiedades que surjan como miedos evolutivos con funciones adaptativas. Tienen estos miedos, esta ansiedad tiene una función de aprendizaje. Uno va aprendiendo a conocer el entorno, va aprendiendo a moverse y también a ser cauteloso hasta que uno se siente cómodo, digamos, haciendo frente a los retos del entorno. Entonces, una ansiedad controlable no tendría por qué preocuparnos, ¿no? Sino ser parte de los procesos de desarrollo. La ansiedad emerge ante cambios, pero suele ser dentro de un mundo donde podemos anticipar o esperar normalidad. Ya los niños van conociendo su entorno y de pronto hay un cambio, hay cierto temor a cómo moverse, cómo adaptarse, pero mientras este mundo sea el mundo que conocemos y tengamos como referentes que se mantienen estables, pues podremos también ir adaptando nuestra conducta. ¿Cuándo es problemática la ansiedad? Cuando este entorno no nos permite anticipar, ¿no? Entonces, tendremos
Por ejemplo, miedo excesivo, como habíamos mencionado antes en el caso de adultos, ocurre también con las infancias y juventudes, que este temor es desproporcional, no es coherente con el nivel de amenaza, incrementa por la sensación de inseguridad o pérdida de control, y algo que hay que tener muy en cuenta es que la ansiedad en niñas, niños y adolescentes es subreportada y subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque muchas veces se interpreta estas quejas, estos sentimientos de los niños como intentos por llamar la atención, eh, los llamados berrinches, engreimientos, y muchas veces no se les da el reconocimiento que amerita. En esta línea también es importante tener en cuenta que muchas veces se ha encontrado que cuando se pregunta a los padres o madres y a los niños sobre su estado, el reporte es muy distinto, ¿sí? Entonces hay ciertas dificultades para identificar dentro de las familias la ansiedad en niños, niñas y adolescentes. Y entonces, si hay dificultad para encontrarlo en la familia, pues luego también eh, se vuelve complejo que se diagnostique, que se responda a tiempo, ¿no? Eh, Finalmente, la ansiedad problemática también se manifiesta en un amplio espectro, ¿sí? Y vamos a ver a continuación cómo se identifica, digamos, o cómo se manifiestan los casos de ansiedad en niños. Antes de la pandemia, tengamos presente que el tema de la ansiedad es, es una problemática desde antes, ¿no? Ya los índices de trastornos de ansiedad eran bastante elevados antes de la pandemia. Algunas fuentes comunes, frecuentes, son, por ejemplo, la separación de cuidadores, las preocupaciones vinculadas al rendimiento académico o al rendimiento social, incluso cuando este niño no está siendo evaluado, ¿no? Pero la expectativa de tener un alto rendimiento, que además se intensifica con nuestras dinámicas sociales, con las expectativas que solemos tener en el ámbito escolar, académico, lleva a los niños, niñas y adolescentes a sentirse, digamos, mirados, cuestionados, evaluados constantemente. Y esto puede generar mucha ansiedad. Y a nivel social también se puede encontrar, o una de las fuentes frecuentes de ansiedad es el temor intenso, persistente ante situaciones sociales, ¿no? Sentirse evaluado, pero esta vez en cómo uno se desenvuelve socialmente. Y esto puede irse intensificando a medida que los niños van creciendo, van encontrando nuevos espacios de socialización, nuevos grupos a los que pues se busca pertenecer, y entonces puede ir aumentando esta ansiedad que genera el reto, este nuevo reto de entrar, conocer nuevos grupos, ampliar eh, digamos, los grupos de pertenencia, ¿no? Otra vez, esta ansiedad puede ser funcional, adaptativa, que genera una tensión que impulsa, o puede ser excesiva y llevar a evitar, ¿no? Y ahí es cuando se vuelve más problemático. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Pues, por ejemplo, estas preocupaciones vinculadas al rendimiento o estas preocupaciones vinculadas a la pertenencia social a nuevos grupos pueden manifestarse con dos lados de una misma moneda. Podría manifestarse desde una búsqueda de perfeccionismo, es decir, desplegar todas las herramientas posibles para un desenvolvimiento que el niño o el adolescente considere ideal, perfecto, y esto generaría una tensión constante, digamos, para buscar esta meta alta, que se va a manifestar o se va a definir desde los estándares de estos niños, de estos adolescentes, que muchas veces pueden ser más altos de lo requerido incluso, ¿no? Entonces, se puede manifestar, por un lado, como una búsqueda de perfeccionismo, o también
un conformismo y un abandono puede ser manifestación de ansiedad. Hemos dicho que estos pensamientos de una amenaza grande pueden llevar a la evitación también, ¿no? A una conducta evitativa. Entonces, si vemos cierto abandono, cierto desgano, y aceptar que pues no, yo para esto no estoy hecho, puede ser también un indicador de que esa meta está generando ansiedad, ¿sí? Está generando una ansiedad que no está permitiendo ver la meta de forma realista y entonces esta persona decide más bien abandonar. Desde el comienzo no esforzarse. Entonces estas dos caras de la moneda es importante tenerlas en mente. Y cuando vemos estos casos, pues lograr identificar dónde está o qué es lo que está generando esta inseguridad. Otras manifestaciones eh, que suelen presentarse son las pesadillas, la tartamudez, por ejemplo, o la dificultad para expresarse, a nivel emocional, la vergüenza o la culpa, incluso asumirse eh, como responsable de cualquier evento, cualquier circunstancia que pueda salir mal. Estas son algunas de las manifestaciones, ¿sí? Y tomar en cuenta que en los niños puede no reconocerse que el miedo es excesivo, ¿no? Entonces los niños más pequeños pueden no reconocer esto que decíamos que en los adultos será como un indicador de trastorno, esta desproporcionalidad. En los niños se puede asumir que este miedo, o cada niño puede asumir que su miedo no es excesivo, sino que es realista. Y ahí es cuando tenemos que apoyar para identificar las dimensiones reales de las dinámicas de los problemas. Bien, ahora, durante la pandemia surge esta pregunta: ¿ha aumentado la ansiedad en los niños, niñas y adolescentes? Pues no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? No es que no haya indicadores, sino que, como bien trabajamos al comienzo, la ansiedad no es una sola. La ansiedad se manifiesta a través de distintos tipos y surge a través de distintos estímulos. Entonces, por ejemplo, puede que la ansiedad por temas sociales, de verse frente a un grupo social, hayan disminuido, mientras la ansiedad más bien por el bienestar de uno mismo haya aumentado, ¿no? Entonces, es muy difícil identificar si la ansiedad en la pandemia aumentó o no. Tendríamos que prestar atención a cuál de las ansiedades nos estamos refiriendo. Lo que sí tenemos es que la pandemia representó un detonante común. Más allá de los temores individuales, se ha construido un discurso de constante amenaza y constante pérdida de control. Esto ha generado ansiedad tanto en adultos como en niños. También las medidas para hacer frente a la pandemia han tenido un efecto común que ha sido la disrupción o interrupción de rutinas cotidianas y formas de socialización. Y esto, evidentemente, representa un quiebre que nos dificulta anticipar lo que viene y sentir que tenemos el control de lo que está por ocurrir. Y esto, ya lo vimos, es un detonante importante para la ansiedad problemática. Posibles fuentes de ansiedad en el contexto de pandemia, especialmente intensificada para niños, niñas y adolescentes, pero no solo para ellos. El manejo de la información. Tenemos que aprender a dosificar, a movernos entre un exceso de información o un déficit de acceso a la información. Cuando los niños preguntan qué está pasando, tenemos que saber cómo dosificar, pero sin ignorar su necesidad de entender lo que ocurre en el entorno. Esto al inicio de la pandemia fue evidente, nos descolocó a todos, y especialmente cómo le transmito a mi hijo esto que a mí mismo me está costando entender, ¿verdad? Entonces, el manejo de la información, ni en exceso ni en déficit, es un elemento que tenemos que tener en cuenta para prevenir ansiedades.
La rutina. Nos enfrentamos a una gran exigencia de adaptarnos a un nuevo ritmo, un ritmo donde, por ejemplo, los niños dejan de ir a la escuela, están en casa, ya no tienen tal vez que levantarse a una misma hora, pero a cambio tienen que asumir ciertas tareas domésticas, etc. Esta rutina que antes estaba bastante clara tiene un quiebre y esto evidentemente desencadena la necesidad de adaptarse. Un reto al que pueden sentirse capaces o incapaces de responder. En términos de socialización, se pierde el ritmo de socialización, de presencialidad se pasa a distancia y esto también puede impulsar fuertes ansiedades. La vivencia del cuerpo, la pandemia impulsa la hipervigilancia, estar constantemente atentos a cómo está mi cuerpo, si me duele la cabeza, si siento tos, ¿será que estoy en riesgo? Entonces la vivencia corporal también se vuelve un área donde afectada, digamos, por la pandemia. Y finalmente la visión de futuro. Se interrumpen las trayectorias y el futuro se carga de incertidumbre. ¿Qué viene ahora? Esto que se movía dentro de una normalidad predecible se sacudió y ahora qué. Cuando trabajemos en consejería, entonces tenemos que esforzarnos por transmitir calma, fortalecer la capacidad para enfocarse, para reconocer las emociones y percibir la real magnitud de cada amenaza, y trabajar la anticipación con información confiable y manejable, esfuerzos por volver a una rutina conocida y saludable en la medida de lo posible, y para anticipar, usar también la experiencia como referente. ¿Cómo actué yo en situaciones que me hicieron sentir así antes? ¿Qué me funcionó? ¿Qué cosas no me funcionaron? Entonces, algunas líneas, algunas pautas. Invitar a expresarse, invitar sin presionar. Y no siempre es necesario identificar el estresor o dar detalles, sino identificar cómo uno se siente, identificar qué puede hacer uno para sentirse mejor. Transmitamos calma, utilicemos una voz pausada, seamos coherentes con lo que buscamos transmitir. Ayudemos a disminuir la activación si es que nos llaman en un pico de ansiedad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Tal vez concentrarse en la respiración, identificar algo del entorno que sea familiar, que no nos intimide y concentrarnos en ello. Si tenemos una llamada en un pico de ansiedad, nuestra meta primero es disminuir esta ansiedad y nos tenemos que enfocar en ello. Si no es un pico de ansiedad, pues escuchemos sin juzgar. Sabemos que la ansiedad nos puede llevar a sobredimensionar, pero en una atención puntual, en una consejería breve, no nos esforcemos por confrontar con la magnitud real de la amenaza, sino más bien tranquilizar y acompañar la identificación de recursos para hacer frente a la amenaza. Otra recomendación es actuar como espejo, describiendo lo que escuchamos, poniendo nombre a los sentimientos. Por ejemplo, parece que lo que pasó te hizo sentir miedo, ¿es así? Intentemos ayudar a reformular. Y finalmente, validar, pero sin pasar por agua tibia, ¿no? Sin hacer sentir que no es importante lo que se está sintiendo. Algunas formas podrían ser: muchas personas, muchos niños se sentirían igual en esta situación, qué importante que hayas buscado ayuda para sentirte mejor, ¿sí? Es decir, reforzar que está bien buscar ayuda, que está bien hacer frente, aunque esto sea algo que otras personas también sentirían. Finalmente, un ejercicio para refocalizar la atención siempre será útil. Si el futuro es lo que dispara la ansiedad, si el no poder anticipar, no poder controlar genera la ansiedad, pues ayudemos a enfocarse en el presente, en qué está ocurriendo ahora, qué se puede hacer ahora. Y ayudar a salir de la catastrofización, de este fatalismo, y visibilizar acciones puntuales. Identificar prácticas que permitan volver a niveles manejables de la ansiedad, y para ello siempre apoyándonos en los recursos de la persona, en sus experiencias anteriores. Pensemos en alguna ocasión en que te hayas sentido así. ¿Qué hiciste? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Lo podríamos volver a hacer? Y dar algunas alternativas de salida
como actividades, ejercicios, información. Entonces se les puede decir, a algunas personas les ayuda a hacer ejercicios de respiración, por ejemplo. ¿Crees que sea una buena opción para ti? Siempre volviendo a la persona, que no sienta que se le impone. Y finalmente, identificar rutinas que sí se pueden preservar, porque la rutina permite anticipar. Entonces, en el contexto actual, no asumir que volver al colegio ya se considera una rutina. Por ejemplo, llevan los niños 2 años fuera de la escuela y más bien tenemos que siempre indagar. ¿Volver a la escuela es lo que genera ansiedad o es lo que se asocia con rutina? ¿Sí? Siempre prestar atención a la persona y a cuál es su experiencia subjetiva particular, cómo está viviendo los periodos de cambio y rutina. Cerramos con ¿por qué derivar? Derivamos porque hay alta probabilidad de cronicidad en los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Si no se responde, puede crecer, va a crecer y es posible que luego genere o se presente junto con depresiones o conductas de riesgo. Entonces es sumamente importante prestar atención en una consejería a la intensidad de los síntomas. Estos síntomas, esta ansiedad impide desenvolverse en las actividades, en las rutinas, en las relaciones cotidianas. ¿Hace cuánto se presenta esta ansiedad? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Y qué impacto tiene en el comportamiento? ¿Lleva a evitar actividades? ¿Boicotea el desempeño de la persona? En esos casos es sumamente importante reconocer que debe pasar por una evaluación especializada e identificar si requiere de un tratamiento a largo plazo. Ahí sería cuando derivamos. Para cerrar, una recomendación final importante: trabajar siempre siendo conscientes de las propias ansiedades, de los propios temores, las propias exigencias, para poder también movernos en un terreno conocido, en un terreno donde nos sintamos seguros de hacer frente y apoyar a quien busca nuestra consejería. Aquí les dejo algunos textos, bibliografía complementaria que pueden encontrar toda a disposición en línea para complementar los contenidos que hemos trabajado, tanto sobre la ansiedad en general como sobre respuestas a casos de ansiedad desde la consejería. Muchísimas gracias por su atención y que continúen con las siguientes sesiones, que son sumamente importantes para este curso que se está trabajando.